Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bien. Job capítulo 12, verso 6. Dice allí en la Biblia que las tiendas de los malos, de los ladrones, de los que hacen mal, dice que prosperan. Y dice que ellos, los que provocan a Dios, viven seguros. Ahora vamos a explicar con detalle. Y en sus manos de estos ladrones, Dios ha puesto todo cuanto tienen. Ojo, prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Esto podría parecer de repente raro. Este verso de la Biblia podría parecer extraño, que Dios le dé a los ladrones lo que ellos se roban o lo que ellos tienen, porque lo que tienen es porque se lo han robado, ¿cierto? Y que los ladrones vivan seguros, cuando dice que el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no el ladrón, sino el que habita la sombra del Altísimo. Este vive seguro bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la seguridad, la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿pero qué pasa aquí? Pues tenemos que empezar entendiendo algo. La Biblia nos enseña, lo dice en el libro de los Salmos, y lo dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de las comidas, que de Dios es la tierra y su plenitud. De Dios es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Se entiende? Ahora, cuando vemos la palabra que Dios le dice a Ezequiel, cuando Dios le dice a Ezequiel, es aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los buenos y los malos. ¿Se entiende? Como Dios le dice a Ezequiel. Así el alma del Padre como el alma del Hijo. Dice, todas las almas son mías, tanto los buenos como los malos. Sabemos que buenos no hay ninguno. Cuando se refiere a buenos son, somos los que Dios ha redimido, alabado con la sangre de Cristo, y que nos sometemos a la obediencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Que por su misericordia, pues Él nos concede su Santo Espíritu para poder hacer lo que a Él le agrada y poder ser transformados a la imagen de Cristo. Sabemos que bueno no hay ninguno, mas cuando se habla de bueno se refiere a esto que estoy hablando. Ahora bien, el mundo fue creado por Dios y fue entregado por Dios a Adán. Una vez que Adán peca, automáticamente Adán le entrega, o Adán le vende el mundo, y lo que Dios le dio, le dice que lo puso en el Salmo 8 sobre todas las cosas que Dios creó, sobre todas las cosas, sobre todos los animales, sobre el campo, todo lo puso bajo sus pies del hombre. Y una vez que el hombre peca, pues le vende a Adán le vende al diablo todas las propiedades, pero no sin que Dios lo permita. O sea, fue la acción de Adán la que provocó que el diablo ahora, ¿verdad?, pudiera ir y pedirle a Dios las propiedades, y sin embargo Dios podía no permitirlo o permitirlo, pero sin embargo Dios lo permitió. ¿Dónde lo vemos? En el libro de el Evangelio según Mateo, en el capítulo 3, y también en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, cuando el diablo se le presenta a Jesús, cuando él está en el ayuno, en el desierto, y el diablo le dice, lo lleva, dice que a un monte alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, los gobiernos, los reinos, las edificaciones, los negocios, los comercios, las industrias,
las espuelas, todo lo que había hecho el diablo, ¿verdad? Y le dice, todo esto te daré si postrándote me adorares, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Ahora el punto que vamos allí a analizar es este, cuando el diablo dice a Jesús, porque a mí me ha sido entregado. O sea que al diablo le fueron entregadas todas estas cosas. ¿Y quién se lo entregó? Pues por el pecado de Adán, él fue a reclamar y Dios le concedió, se lo permitió. Pero sin embargo, es de Dios y son de Dios todas las cosas. Bien, cuando nosotros vamos al asunto, al tema de los alimentos que son sacrificados a los demonios, donde el apóstol Pablo dice que nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Nosotros vemos allí, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los alimentos que son sacrificados, cuando está hablando el apóstol Pablo acerca de los alimentos que son sacrificados, en el capítulo 10, de Primera de Corintios, y en el verso número 27 y en el verso número 28, dice así: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque Pablo estaba hablando acerca de los alimentos sacrificados que no nos pueden hacer daño. Nosotros sabemos que debemos de orar para tomar cada alimento, ¿verdad? Entonces, porque así dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas. También en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 adelante, dice que acerca de los alimentos, comida y bebida, ¿verdad?, que Dios lo ha dado a los creyentes para que lo tomen con acción de gracia, porque por la oración y por la palabra son santificados. O sea que los alimentos se santifican con la oración y con la palabra. Estoy dando allí el recorrido para poder entender lo que estamos hablando, el punto central del tema. Bien, entonces aquí en 1 Corintios capítulo 10, verso 27, nos dice que cuando un incrédulo nos invite y nos ponga de que comer delante, nos invite a su casa, nos invite a comer, dice que vayamos, pero realmente no para comer y beber. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos lo hacemos para el negocio del Señor, por el objetivo del Señor. El Señor aprovechaba cada circunstancia, cada situación para llevar su mensaje. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿entiendes? Por eso que dice que el que compra sea como si no comprase, que los que tienen bienes sean como si no tuvieran bienes de este mundo, que los que disfrutan de este mundo sea como si no disfrutasen, porque todo lo hacemos para el negocio del Señor. Entonces dice, id y comed de todo lo que le pongan delante, pero sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Se entiende? O sea, porque de una vez que te digan, no, esto se lo sacrificamos a tal ídolo, entonces ya uno va a entrar en duda y por la conciencia puede ser condenado, porque lo que dice Romanos capítulo 14 es que el que duda acerca de lo que come es condenado. Ahora, verso 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, esto que estaba hablando ahora, dice, ya no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál es el asunto? Que hay alimentos, por ejemplo, que son sacrificados a los demonios. Amén. Y cuando las personas los consumen, hacen en la persona el efecto que se hizo en ese trabajo cuando se le sacrificaron los alimentos a los demonios. Ahora, el Señor nos dio para esto un método, y el método está, ya lo mencioné, en 1 Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante, cuando habla acerca de los falsos que traigan los posteros días, y cuando termina diciendo que todo lo dio Dios para que lo disfrutasen sus hijos, porque por la oración y por la palabra todo es santificado. ¿Se entiende? Entonces este fue el arma que Dios nos dio para que no nos haga ningún efecto negativo, ningún alimento que comamos que haya sido sacrificado
a los demonios. ¿Sí es cierto? Entonces, cuando eso no acontece, que uno no ora, bien, esto que estoy hablando está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, habla de alimento, si se toma con acción de gracias, o sea, se da gracia en la oración. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, que quiere decir que si no es por oración, así se queda embrujado, endemoniado, sacrificado y hace efecto negativo. Amén. Sea quien sea, porque Dios lo puso en la palabra para que se obedezca, como aquí dice, por la palabra y por la oración. Ahora, es un alimento que es sacrificado a los demonios. ¿Qué quiere decir? Que cuando le sacrifican a los demonios pertenece a ellos. Pero sin embargo dice que cuando tú oras por el alimento que fue sacrificado a los demonios, es santificado. Voy a hacer una aclaratoria. Hay alimentos que el Señor ha mandado a no comer. Y cuando el Señor los mandó, como por ejemplo, alimentos que son sacrificados a Satanás, la Coca-Cola y cosas así, cuando Dios lo mandó, ya tú sabes de la misma boca del Señor que ya no dejes de comer. Porque aquí lo dice. Dice, si alguien te dice, esto fue sacrificado a los demonios, ya no lo comas. Ahora, ¿cuánto más que te lo está diciendo el mismo Dios y ordenando, ya no lo beban? Amén. ¿Se entiende? Porque es sangre la que están tomando ahí. Ahora, solo para hacer esa aclaratoria, hay alimentos que no se santifican con nada, cosas sacrificadas, no con un tipo de carne u otra, porque todo eso lo impidió el Señor, sino cosas sacrificadas, a eso me refiero, cosas sacrificadas a los demonios, que cuando Dios dijo, ya esto no, porque ya es sacrificado y no quiero que se contamine, bueno, ya eso no. Ahora, cuando no es así, dice la Biblia, dice aquí, lo que estamos leyendo, que, o sea, pertenece a los demonios y surte efecto lo que ellos han hecho. Pero sin embargo, cuando uno ora, se limpia y lo que era de los demonios ya no tiene efecto ninguno sobre nosotros. ¿Por qué? Porque aunque el diablo lo usó para sí, Dios fue el que lo hizo. Dios fue el que hizo la vaca. Dios fue el que hizo el pollo. Dios fue el que hizo todo animal. Dios fue el que hizo todas las plantas, de donde salen los alimentos, y todos los árboles, donde salen las frutas, donde salen los jugos, donde salen las bebidas. ¿Se entiende? Por eso que dice que cuando tú oras ya no te hace efecto, porque es de Dios, aunque está en poder del diablo, es de Dios. Él es su creador. ¿Entiende? Bueno, asimismo acontece con la tierra y con todas las cosas. Cuando una persona va a robar, lo que roba, Dios le permite que lo tengan, porque el bien y el mal tienen que manifestarse. Vamos a Isaías 45. Isaías 45, le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Está allí en el capítulo 45, versos 5 al 7. Por favor, bendito sea el Señor de gloria. Mire, entonces, el bien y el mal tienen que manifestarse para que se ponga por obra y por manifiesto que el mal no puede vencer sobre el bien. Es lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, cuando dice que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Amén, gloria a Dios. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Amén. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo creo la adversidad. Creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Bien, allí dice el Señor que Él es el que hace la luz y Él también es el que crea las tinieblas. Las tinieblas dicen, Él es Satanás, pero Dios es sobre todas las cosas y Dios es el que permite el mal. Si Él pone su orden y dice, no se ejecute, pues no se ejecuta. Él permite, el Señor, que se ejecuta para que se quede demostrado desde aquí hasta el fin de los tiempos
y hasta el día final, en el juicio, que el bien venció sobre el mal. ¿Se entiende? Por eso es que el Señor dice allí, en el texto que leímos en Isaías 45, versos 5 al 7, en el verso 6 dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. El punto está en el verso 7 cuando dice que formo la luz y creo las tinieblas. O sea que Satanás no tiene ningún poder si Dios no le concede ese poder. Fíjense que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, allí habla acerca de que Dios les concede un poder engañoso para que los que no creyeron a la verdad crean a la mentira. O sea que Dios concede ese poder. Entonces, el poder verdadero y también el poder engañoso de los engañosos. Entonces dice que creo la luz y hago que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y también creo la adversidad. Creo la adversidad, dice el Señor. Cuando vamos a la carta de los Corintios, el apóstol Pablo dice que muchos se congregan en 1 Corintios capítulo 11, pero no para bien, sino para mal. Para muchos, para disensiones, para pleitos, para envidias, para celos. Pero sin embargo dice que es necesario que todas estas cosas acontezcan para que se muestre, para que se sepa quiénes son los verdaderos y quiénes los falsos. O sea que Dios es el que lo permite. Por eso que dice: yo hago la paz y creo la adversidad. ¿Se entiende? Yo Jehová, dice, soy el que hago todo esto. O sea que el hurto, el homicidio, la mentira, la traición, las injusticias, las permite Dios, porque de Él son todas las cosas. Asimismo, por eso que no se entiende bien claro si no se profundiza por el Espíritu del Señor lo que dice en Job capítulo 12, verso 6, cuando dice que las tiendas de los ladrones prosperan y que ellos que provocan a Dios viven seguros, no les pasa nada, porque Dios les concede tiempo de misericordia. Es lo que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, y verso 4, cuando dice que todavía hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos. O sea, el Dios que dio la vida le permite al hombre vivir el periodo de tiempo que Dios le concede, incluso hasta la vejez y demás. Por eso te ve ancianos que son inconversos, porque Dios le está concediendo vida. Y por eso te ve ministros impíos, ¿verdad? Siervos de Satanás, como dice la Biblia allí en 2 Corintios capítulo 11, verso 14, que también los ministros del diablo se visten, se disfrazan como ministros de justicia, como pastores, como evangelistas, como apóstoles y demás, como profetas. Entonces Dios lo permite porque su misericordia traspasa más de nuestro entendimiento, de los límites humanos, porque Dios les está concediendo tiempo para arrepentimiento. ¿Dónde lo vemos? Dije alguno, no, que hay que cortarlo. No, en Apocalipsis capítulo 1 y ya vamos al verso, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis, para que podamos entender, conocer más profundidad, hermano, el corazón del Señor. El Señor nos lo muestra. Mire, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y en el verso número 18, encontramos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y en la iglesia de Tiatira, ¿quién está? En la iglesia de Tiatira está Jezabel, que no es una persona, es el espíritu de Jezabel en falsos profetas que allí hay. En falsos profetas, en gente malvada, en gente que le sirve a Satanás, como dice 2 Corintios 14. Ahora, allí, a esta mujer malvada que muchos dicen, ¿por qué Dios no la consume? Dice aquí, en el verso 20, tengo unas pocas cosas contra ti. Está contra la iglesia esta el Señor porque permite la falsa profecía. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos,
a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Se da cuenta, cuando es lo que estamos hablando de la sacrificio a los ídolos, ahí está. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, aunque es más profundo todavía que eso, pero eso incluye también. Bien, el punto que quiero ir es este. Dice el verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oiga lo que dice el Señor. El verso 21 dice que el Señor le ha dado tiempo a todos esos falsos profetas con el espíritu de Jezabel en la iglesia de Tiatira, que es lo mismo que hay hoy, ¿se entiende? Porque todas las 7 iglesias están presentes hoy en día. Unos tienen una característica de uno, unos de otra, unos tienen varias características de uno y otra juntos. Entonces, dice que el Señor le ha dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta, o sea que el Señor le concede vida al malo. El Señor no lo destruye, el Señor le concede vida al malo, el Señor le concede oportunidad. Hasta allá llega su piedad, su clemencia y su misericordia. Cuando nosotros encontramos en el libro en la historia de los reyes, cuando nosotros vemos la historia de los reyes, uno de los reyes más malos, no podría decir el más porque bueno, habría que ver entre él acá, pero bueno, uno de los más malos fue Manasés. Fue Manasés. Y nosotros encontramos que Manasés al final se arrepintió, se humilló y se volvió a Jehová. Y las cosas que hizo fue como para que fuera cortado. Pero sin embargo, alcanzó misericordia. Al final se humilló. ¿Se entiende? Los hijos de las mujeres. Ahí entendemos, conocemos más a profundidad el corazón del Señor. Y no se justifica la impiedad de los impíos en ninguna forma, sino que Dios les concede vida y tiempo para llegar al arrepentimiento. Dios le envía la palabra para arrepentimiento, para que se conviertan, para que se vuelvan. Bueno, así mismo acontece con los ladrones. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que ven que no le acontece nada malo? ¿Qué es lo que pasa con las personas que ven que no le viene ningún mal? Que no le viene de repente un juicio y sin embargo saben que están haciendo el mal. Ellos no saben ni entienden que es la misericordia de Dios extendida hacia ellos para que se arrepientan, pero se equivocan y piensan que Dios está con ellos. Por eso es que usted ve, y por eso es que nosotros sabemos en el mundo que las personas salen a hacer su fechoría, salen a robar, salen a hacer esto, salen a hacer lo otro y oran a Dios antes de salir a hacer su fechoría. Claro está que esa oración no la recibe el Señor en ninguna forma, porque dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, la Biblia de Juan capítulo 9, hablando del ciego, el que era ciego que Dios le dio la vista, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Él oye. Bien, ellos oran a Dios, pero Dios no los oye. Pero aunque Dios no los oye, el Señor los está viendo. El Señor está airado con ellos, pero al mismo tiempo los ama. Hay que entender la profundidad. Hay que conocer más al Señor para entender este punto. ¿Dónde dice que está airado con ellos? En el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 11, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Está airado. Ahora, al mismo tiempo los ama. ¿Dónde dice que los ama? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir? Que Dios que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué quiere decir? Que Dios amó al mundo cuando envió a Cristo y ya después ya se le acabó el amor. No. Sino que aunque el mundo, aunque el hombre es pecador, así el malo, siempre hemos hecho el mal, Dios ha amado tanto al mundo que concedió a su Hijo, y así sigue siendo. O sea, concedió a Cristo una sola vez para morir por los pecadores, pero sin embargo sigue siendo su amor, aunque está airado contra el pecador. Eso es lo que dice Salmo 7:11. ¿Se entiende? O sea, cuando entendemos esto, entonces entendemos que las tiendas de los ladrones y de los que provocan a Dios
están seguras, no les pasa nada malo. ¿Por qué? Porque Dios les está concediendo misericordia, aunque Dios está irado contra ellos. Y aunque su oración no sube a Dios, a menos que sea oración de arrepentimiento. Alguien dice, entonces yo no puedo orar a Dios porque he hecho lo malo. No, no es así. Dice que Dios no oye a los pecadores. Isaías 59, 1, 2 dice que nuestra iniquidad hace apartar el rostro de Dios para no oír. ¿Cierto? Dice así. Pero dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. ¿Se entiende? Y Jesús dijo que al que a Él viene, Él no lo echa fuera. ¿Qué quiere decir? La única forma en que Dios lo oiga es que vaya arrepentido. Si hay una posibilidad de que Dios lo oiga, pero debe de ir arrepentido. Pero a la obra que van, obviamente que Dios no los oye, porque está orando para hacer un mal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que las cosas son de Dios. Y aunque ellos están robando, Dios permite el mal, porque después Él va a hacer una obra por medio de ese mal. Y al final, en el día del juicio, se va a demostrar que el bien venció sobre el mal. Y que las tinieblas la luz venció sobre las tinieblas. Y que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y si dice, no prevalecieron contra la luz, esto lo dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, si las tinieblas no prevalecen contra la luz, quiere decir que las tinieblas tienen que manifestar sus obras. El mal tiene que ejecutarse y guerrear y pelear contra la luz. Las tinieblas tienen que pelear contra la luz. Por eso Dios le concedió a Satanás salir de la prisión donde estaba, que esto lo enseñamos la semana pasada, cuando ahí el Señor nos ha estado mostrando que Satanás, él metió preso a Satanás cuando el diablo pecó y se rebeló contra Dios en el cielo. Es cuando lo vemos allí en Isaías 14, cuando le dicen, tú también te hiciste como nosotros, que fue echado como vástago abominable, ¿verdad? Entonces allí llegó a la prisión, llegó allí a las prisiones del infierno, y tú también te hiciste como nosotros, tú no eras el que hacía temblar los pueblos, etcétera, etcétera. Entonces allí dice que, o sea, él se hizo como los prisioneros igual, pero sin embargo Dios le concedió salir para guerrear, para pelear contra Dios, porque Dios conocía en su corazón que él quería tomar el trono de Dios y pelear contra Dios. Y Dios se lo concedió para que se manifieste que la luz vence sobre las tinieblas. Los dos tienen que ponerse por manifiesto. Por eso es que los ladrones roban y hacen su fechoría, y por eso es que el pecador peca y Dios lo permite, porque las tinieblas tienen que manifestarse, y cuando la luz actúa se pone por manifiesto que la luz vence a las tinieblas. Es lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Se entiende? O sea que no es que Dios te va a quitar el mal de adelante. Él no te pone el mal, porque dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que Él permite que el mal, y Él le da permiso, como le pidió permiso Satanás a Dios para hacerle mal a Job, a un hombre justo. Entonces Dios le dio el permiso. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios le da el permiso, el que tiene a Dios, el que está lleno de Dios, con ese bien, vence al mal, y al final se testificará al final, el bien venció al mal, y serán galardonados los que con el bien de Dios vencieron al mal de Satanás. Por eso es que las tinieblas tienen que manifestarse y tienen que ejecutarse sus obras para que el bien vence el mal, y ese es el trabajo nuestro, con la ayuda del bien que es el Señor y por el Espíritu Santo del Señor. Amén. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que por eso es que muchas personas, porque no se han arrepentido, porque cuando uno se arrepiente, uno conoce al Señor, no entiende, no es que yo agradaba a Dios, sino es que Él ha tenido misericordia de mí. Y esto es lo que no entienden los ladrones, y esto es lo que no entienden muchos. Miren, si vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 17 del libro de los Salmos, nosotros encontramos allí al final acerca de los que hacen mal. Entonces, en el verso 14, cuando David le está pidiendo a Dios que lo libre
de los malos. Líbrame de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. O sea que el tesoro de Dios, lo que es de Dios, ellos lo tienen. ¿Se entiende? Porque Dios se lo permite. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Dios está irado contra ellos, pero su amor, el amor del Señor no puede ser opacado, no puede ser vencido. Y ahí es que se pone por manifiesto la palabra que dice en 1 de Timoteo o en 2 de Timoteo, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. O sea, no es que fiel y que vamos a entrar al cielo siendo infieles y siendo desobedientes. No, permanece fiel a sí mismo, a mantener nuestra vida, a la vida que Él nos dio, a extendernos su misericordia, a proveernos lo necesario, aunque estuviéramos haciendo mal. Por eso que por no conocer al Señor, por eso es que el Señor habló claro. Y hay una cosa que el Señor mandó con toda, hermano, el Señor manda con mucho énfasis, que lo encontramos allí en Oseas 6:6, y lo encontramos cuando Jesús le está hablando a los fariseos también. Misericordia quiere unos sacrificios y conocimiento de Dios, más que de su palabra es Él, pero para entender su palabra hay que conocer al Señor. Amén. Es que es el asunto. Hay que conocer al Espíritu del Señor, hay que conocerlo, porque Él es el que te revela las cosas del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Se entiende? Entonces, cuando conocemos al Señor, entendemos el principio y cómo es que Dios funciona. Ahora, cuando uno no conoce, comete los gravísimos errores de pensar de que porque Dios le está proveyendo, de pensar de que porque de repente está en la iglesia, aunque haciendo maldad, Dios está con él. ¿Se entiende? De pensar de que porque es hijo de pastor, Dios está con él. O de pensar de que porque tiene un ministerio, de que porque tiene un llamado, Dios está con él. O de que porque tiene dones, Dios está con él. ¿Se entiende? O porque de repente acontecen milagros y que Dios lo sana, piensan que Dios está con él. Pero esa no es manifestación de que te diga y de que te demuestre de que Dios está con el hombre. Lo vamos a ir entendiendo más claramente. Por ejemplo, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 6 podemos encontrar cómo allí el Señor dice, Lucas capítulo 6, verso 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Amén. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. ¿Qué es ser benigno? Es ser bueno. ¿Y cuál es la benignidad de Dios? Te da alimento, te da salud, te da trabajo, te da familia, te da hijos, te da lo que necesitas, porque Él te dio la vida y Él es fiel para mantener esa vida que Él te dio. Amén. La vida que nos dio, Él es fiel para mantenerla. Primero que dice, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Ahora, ¿qué Jesús está enseñando? Está enseñando a amar al enemigo. Está enseñando a amar al malagradecido. Está enseñando a prestar sin esperar de ello nada. Está enseñando a hacer bien cuando te han hecho mal y cuando te siguen haciendo mal. ¿Por qué dice? Y dice, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por qué dice y seréis hijos del Altísimo? ¿Sabe por qué? Porque el Hijo se parece al Padre. Y si te dice, si tú haces esto, serás hijo del Altísimo, quiere decir que esto lo hace el Padre. Por eso dice, si tú haces esto, seréis hijos del Altísimo. Porque estas obras las hace el Padre, su benignidad para con los malos. ¿Entiendes? Para con los desagradecidos. Nos hemos topado personas que le hemos predicado el Evangelio y ellos dicen, pues, Dios está conmigo y Dios me ama. Pues sabemos que lo ama. Dios está conmigo y son impíos, no conocen al Señor. Y dice, porque mira cómo me provee, mira cómo me da.
Y ese es el error grave. Y esa es la confusión que los va a llevar a la condenación si no se arrepienten para conocer al Señor. Esto lo vemos no solamente en los impíos, esto lo vemos en el mismo pueblo de Dios, de muchos que son impíos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 51. Bendito sea Dios. Cuando ahí el Señor está hablando de lo que va a acontecer, está dando un adelanto de lo que va a acontecer en el día del juicio. El juicio de su pueblo, de los que hicieron mal, de los que hicieron mal, porque su pueblo que le obedeció, que se arrepintió, que le obedeció, ya no estará en ese juicio para ser juzgado, sino de los que fueron pueblo del Señor y no vivieron como el Señor les mandó. Eso es un juicio aparte de los que no conocieron al Señor, como en el mismo tiempo, pero es un juicio aparte. Dice Salmo 51, dije, me equivoqué, Salmo 50, perdón. Dice, Salmo 50, verso 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, o sea, el día de juntarlos a todos, los que murieron y creyeron en el Señor, los que hicieron un pacto con el Señor, los que dijeron, te vamos a servir, creemos en ti, perdónanos, te vamos a servir, te vamos a obedecer. Dice, juntadme mis santos, sus santos, su pueblo, los que dijeron que iban a ser santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, ayunaron, sacrificaron, oraron. Esto dice, y los cielos declararán su justicia. Entonces dice, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti, no a favor de ti, contra ti. Dice, yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni tus holocaustos, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Está diciendo el Señor, no te reprenderé porque oraste, o porque ayunaste, o porque fuiste a la iglesia. No, dice, porque no tomaré de tu casa becerros, ni macho cabrío de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. O sea, lo que hiciste, Dios te lo permitió hacer, no fue por tu propio esfuerzo, no es por mi esfuerzo lo que hago. Conozco todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Ahora, voy a adelantar un poco más. Dice, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Oiga, Dios le hablaba y él desobedecía. Dios le decía por aquí, Dios le decía derecha, él decía izquierda. ¿Se entiende? Tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. O sea, hacía compañía con los impíos. O sea, era copartícipe del pecado, copartícipe de la iniquidad, copartícipe del mal. Tu boca se metías en mal y tu lengua componía engaño, murmuraba, hablaba, decía te amo, le decía al hermano te ama y lo aborrecía en el corazón. Eso dice. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño, o sea, hablaba engaño, hablaba mentira. Tomabas asiento tranquilamente, lo que quiere decir, y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia, contra el hermano. Estas cosas hiciste, y dice el Señor, y yo he callado. Hay que tener secreto. Como Dios no le manda un terremoto y le abre la tierra y se lo traga, él piensa que Dios está con él. Como Dios le da alimento, él piensa que Dios está con él. ¿Se entiende? Como Dios lo cuida, él piensa que Dios está con él. Por eso que dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Dios le mandaba la palabra por el predicador, por el profeta, ¿verdad? Y él no entendía. Y él guardaba silencio el Señor. Ahora dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Qué quiere decir? Tenía un pensamiento errado, equivocado. El creyente que hacía el mal, estando en la iglesia, tenía un pensamiento equivocado. Ay, Dios está conmigo, haciendo la iniquidad. Dios está conmigo. Por eso es que de repente uno va y le da una palabra a alguien, un hermano, una hermana, y dice, ay, pero si
no me ha pasado nada malo por eso, si el Señor está conmigo. No, está equivocado. Dice que Dios guarda silencio. Él te manda la palabra y fuera de ahí guarda silencio. Entonces dice, pensabas que de cierto, o sea, estabas seguro que yo sería como tú. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Sin embargo, no era así. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, tus obras. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué quiere decir? Que el hecho de que estemos en la iglesia, que el hecho de que tengamos dones, que el hecho de que alabemos, o que Dios nos sane, o que Dios nos dé alimento, vestido, mira qué bueno es Dios conmigo, no te dice que está bien con Dios, ni que tu nombre esté escrito, ni mi nombre en el libro de la vida. Eso no es lo que quiere decir la benignidad de Dios. La benignidad de Dios habla de su misericordia para con la vida que nos ha dado. Amén, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a... Para con la vida que el Señor nos ha dado. Habla de su benignidad. Habla de su misericordia. Pero sin embargo, como Dios permite el mal para que el bien se ejecute sobre el mal, las obras del mal permanecen y Dios le da tiempo, le extiende tiempo de misericordia, le extiende tiempo para que se arrepienta esa persona, como lo vimos en el caso de Jezabel, de los profetas que tienen el espíritu de Jezabel. Aquí en Isaías capítulo 66, nosotros podemos encontrar, como también bien detallado, este tema. Por ejemplo, Isaías capítulo 66 y verso 5 nos habla de un grupo de personas que hicieron el bien en la iglesia, que hicieron el bien en el camino del Señor, que hicieron el bien en su vida con el Señor, que obedecieron, que tuvieron temor del Señor, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Los que tuvieron temor del Señor, los que temblaron a su palabra, lo que dice Isaías 66:5, dice así: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. O sea, le está hablando los que han tenido temor de la palabra del Señor, los que han dicho, yo temo a los juicios de Dios, no voy a hablar contra mi hermano, temo a los juicios de Dios, no voy a codiciar, temo a los juicios de Dios, no voy a desobedecer, voy a tratar de obedecer, temo a los juicios de Dios, me voy a humillar, ¿entiendes? Temo a los juicios de Dios, me voy a arrepentir, no voy a hacer este mal. Los que temblaron a su palabra, no voy a blasfemar contra su espíritu, voy a preguntar mejor al Señor. Porque, hermano, el que obra ligeramente no tiene temor de Dios. El que obra muy rápidamente a decir, no, eso no es Dios, eso es el diablo, sin tener la revelación, sin tener ni el discernimiento, no tiene temor del Señor. Hay que estar bien seguro de las cosas, como lo hizo Gedeón, para estar bien seguro de que Dios lo estaba mandando. ¿Entiendes? Entonces dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Dice ahora, vuestros hermanos, o sea, los hermanos en la fe, los creyentes que estaban al lado, allí, somos hermanos, los amamos, Dios te bendiga. Vuestros hermanos que os aborrecen. ¿Quiénes son estos? Los pleiteros, los que dicen, tú eres un falso, no te mandó Jehová cuando Dios te ha mandado a dar una profecía. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios te ha mandado a dar una palabra, los que están en contra, que son hermanos, dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre. Recuerden que en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, el Señor le dijo a los discípulos, os echarán de las sinagogas. Y hoy no quiere que lo echen de las iglesias la gente, pero lo que el Señor dijo, os echarán a los verdaderos, os echarán de las sinagogas. Os echarán de la sinagoga. Y dice que estas cosas harían pensando. Voy a seguir en Isaías 66:5, pero voy a dar un brinco ahí un momento a Juan capítulo 16 para entender este punto que tiene que ver con aquel. Juan capítulo 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora
cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, o sea, honestamente equivocado. Fíjense cómo es el asunto. Quiere decir, viene la hora cuando cualquiera que te expulse de la iglesia por de repente algo que te está mandando el Señor, viene la hora que cuando te expulsen, cuando te maten por causa del Señor, pensarán que están haciendo bien, pensarán que son del Señor, pensarán que están haciendo un bien y que están ejecutando la obra del Señor. Bueno, eso es lo que dice Isaías 66:5. Vuestros hermanos que os aborrecen y que os echan fuera por causa de mi nombre. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido. Hermanos que de repente quieren llamarte que tú eres impío, siendo al revés el asunto, ¿verdad? Lo hemos visto en iglesia. Igual testificar, porque esto es necesario testificar. Esto lo hemos perdonado, pasado por alto. El Señor nos ha puesto a ayunar, a orar por estos temas para que el Señor los perdone a esas personas, pero hay que testificarlo para que se tenga como conocimiento y no se vaya a caer en el error. Hermanos que de repente han dicho, hermana, si usted tiene algún problema allí de pecado, de cosas, vaya a ver cómo hace, arregle su vida, confiéselo, porque cómo va a estar mojando la silla con esa baba y lloradera. O sea, pensando que están haciendo un bien al Señor, cuidándole las sillas de la iglesia al Señor. Cuando esa persona que estaba llorando, caso que nos hemos topado con nosotros, realmente está quebrantada, llena del Espíritu del Señor, no teniendo en cuenta que si se despeina, que si le corre moco, que si le corre lágrimas, ni va, como hacía David. ¿Entiendes? Como hacía David. Entonces, aquella persona que dice, no, porque tú estás mal, cuidando supuestamente el templo del Señor, la silla del Señor, pero pisoteando la palabra del Señor. Pisoteando la palabra del Señor, negando al Señor, blasfemando contra el Espíritu del Señor y no conociendo al Señor. Piensa que está haciendo bien. Piensa, y como es en muchos casos, ¿se entiende? Como en el caso de Mical, que no conociendo a Dios, pensó que David estaba mal y era un depravado, y dice que quedó avergonzado delante de su sierva porque danzaba de una forma en que se le levantaba los vestidos. Ahora bien, dice, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, o sea, lo dice en el nombre del Señor. Eso en ese caso que lo hablamos, y en otros casos han venido, en ese caso específico, le voy a decir una palabra, hermano, de parte del Señor. Bueno, será el Señor de las tinieblas, pero no el de la luz, no el de la Biblia, no el Cristo vivo, no el Espíritu Santo, no el Espíritu que está con los quebrantados y humildes de corazón. ¿Se entiende? No, le voy a decir una palabra de parte del Señor. Hay que estar muy seguro, hay que tener cuidado. No sea que de repente pase como aquí, como en este verso, y como en 16:2 de Evangelio según San Juan. Dice, nuestros hermanos que os echan fuera por causa de mi nombre y que os aborrecen, dijeron, Jehová sea glorificado. O sea, que hablaban con su boca, glorificado sea Dios. Pero Él se mostrará al final para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ahí es que está el fin de la cosa. Cuando al final Dios diga, yo no te conozco, ¿quién eres tú, Señor? En tu nombre yo cuidé la iglesia, en tu nombre yo eché fuera a los hermanos que yo decía que hermanos, pero que ellos no estaban bien. No te conozco, le dirá el Señor. Y quedarán confundidos. ¿Pero cómo? Eso es lo que dice aquí. ¿Se entiende? Eso es lo que dice aquí. Dice, Jehová se mostrará para alegría vuestra, y ellos, vuestros hermanos que decían Jehová sea glorificado y que por el nombre de Jehová lo echaban fuera uno, dice, serán confundidos. Mire hasta dónde llega el punto. Y ellos, dice, serán confundidos. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir? Que es un pueblo que estaba en la iglesia, es un pueblo que dice ser pueblo del Señor, pero que realmente está ejecutando el mal. Y Dios los bendice, les da ministerio, les da, y hay gente que piensa que porque las ovejas le llegan a la iglesia están bien.
y porque si estuvieran bien, porque las ovejas le llegan a la iglesia, podríamos decir que las iglesias de los satanistas que se hacen pasar por pastores hoy en día, que no lo son, que por apóstoles, como voy a poner ejemplos que ya el Señor lo ha mostrado, no es que nos vamos aquí no, que no condene aquí, que no condene, ejemplos de personas que el Señor ha mostrado con toda claridad, satanistas como Casluna, Guillermo Maldonado, etcétera, como Tibi Ochoa, que tienen multitudes, bueno, ese ya está muerto, ya ese se perdió, es que tienen multitudes, ¿verdad? Entonces podemos decir que Dios está con ellos, pero sin embargo no es así. Sin embargo no es así, porque el mal tiene que manifestarse para que el bien, manifestándose, se demuestre que vence al mal. ¿Se entiende? Porque de lo contrario, el Señor no habría dicho en Juan capítulo 16, verso 2, que los expulsarán de la sinagoga, sino que allí el Señor hubiera dicho, no, nadie los echará de la sinagoga, sino que yo voy a llenar las sinagogas, y la sinagoga que te llena, esa es que estoy yo ahí. Sin embargo, el Señor lo que dijo fue donde están dos, mínimo dos. Así mire, dos. Amén. Así mire, dos mínimo, dice así, dos mínimo. Mínimo dos o más, mínimo dos o tres, mínimo dos o tres. Congregados en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy allí. Yo estoy en medio de ellos. Eso es una iglesia, esa es mi iglesia. Está diciendo el Señor. Él no dijo que donde Él fuera a llevar. No, entonces nosotros entendemos, hermano, que no es porque Dios le lleve la alma a la iglesia que son buenos pastores, ni es porque Dios le provea, ni es porque Dios los bendiga, ni es porque Dios le dé alimento, ni es porque Dios los sane. Hermano, a las personas el Señor las sana y se van a hacer su impiedad. Y uno tiene que ser inteligente y pedir al Señor más que sanidad, por perdón, por liberación, por conocer al Señor, por transformación, espíritu transformado, renovado, cosa que el Señor ha manifestado, hermano. Amén. Se sanan los enfermos y de ahí y sigue con su mismo espíritu, porque Dios lo sana. Pero el hecho de que Dios lo sane no es que ya al que Dios sana agrada a Dios, o el hecho de que Dios le dé una esposa o un esposo o hijo o casa o bienes es que agrada a Dios, ni porque Dios le dé ministerios es que agrada a Dios, en ninguna manera. ¿Dónde está el punto? Los que son dirigidos por el Espíritu del Señor. Estos son hijos de Dios. ¿Y qué dice más adelante? El Espíritu mismo. Voy a entrar en este punto detallado. Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, Romanos 8, 16, de que somos hijos de Dios. Ahora, voy a entrar en detalle. En una oportunidad el Señor me dio allí la revelación profunda de este tema, en una plática que teníamos, mi esposa y yo, con un matrimonio de hermanos que allí pues conocimos en una librería cristiana. Allí pues estábamos platicando. Amén. Porque en cualquier momento el Señor manifiesta, hermano, el conocimiento del Señor. No es que vamos a estudiar en cualquier circunstancia. El Señor allí manifiesta la profundidad de su conocimiento. Y en una oportunidad, a través de la plática, ¿verdad? Estábamos hablando tema del Señor. Entonces el hermano dice, no, porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo sé que soy hijo de Dios porque el Espíritu me testifica de que soy hijo de Dios. Ahora, cuando él estaba diciendo eso, el Señor allí vino, me manifestó la profundidad del asunto, y el Señor habló y me dijo y hablé, y dijo el Señor, el Espíritu dice que Él da testimonio cuando nosotros vivimos en el Espíritu. De lo contrario te testifica tu mente, te testifican tus pensamientos erróneos. Cuando uno vive en el Espíritu, cuando uno está sometido en el Espíritu, cuando uno ha sujetado su carne, cuando uno vive en el secreto del Señor, su mente es la misma mente que la del Señor, y el Espíritu y la persona son uno solo, uno solo, se convierten. Entonces a esa persona
persona el Espíritu le testifica, eres mi hijo. Cuando no es así, como no tiene esa intimidad, esa unidad con el Espíritu, sino que está viviendo bajo el pensamiento del mismo hombre, ¿verdad? Entonces el que te está dando testimonio de que eres hijo de Dios es tu mente, tu pensamiento. El Espíritu allí me reveló el asunto, en ese instante. En ese mismo momento, algo que yo antes no había entendido a profundidad. Por eso que dice aquí, ¿cuál es la garantía? El Espíritu me testifica. Ahora, ¿cuál es la garantía? La garantía es vivir en el secreto del Señor. Esto es lo que nos hacen los que ponen como ejemplo en el libro de Job, capítulo 12 y verso 6. Los ladrones, los que hacen mal, los que roban, tienen bienes, viven tranquilos, no les pasa nada. Bueno, hasta el día en que Dios les envíe un juicio, ¿verdad? O pueden morir sin que Dios les envíe un juicio, sencillamente, porque Dios les puede conceder hasta el fin de su vejez. Y allí entonces tranquilamente, como también dice en el libro de Job, descienden al infierno, descienden al Seol. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la garantía, hermano? La garantía es cuando nosotros vivimos en el secreto del Señor y humillándonos y arrepintiéndonos y diciendo, como decía David, como le dijo David en el Salmo 19 y verso 12, líbrame de los errores que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, pidiéndole a Dios que le muestre en qué uno está mal, viviendo, sometiéndose en más tiempo de oración y de ayuno que lo que ya normalmente he hecho, para que el Espíritu de Dios se pueda entrar, porque Él es Espíritu. Amén. Y yo debo de llegar a Él en Espíritu para poder, porque eso dice, acercaos a Dios, Santiago 4:7, y Dios se acercará a vosotros. ¿Cómo me acerco a Dios? En Espíritu. Me acerco en Espíritu porque Él es Espíritu. ¿Entiendes? Tengo que ir en su condición de Espíritu, no en mi condición de carnal, porque entonces mi mente me traicionaría. Mis pensamientos, por eso es que también el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, llevando cautivo, prisionero, sujeto, preso, todo pensamiento de hombre a la obediencia a Cristo. Y a veces hay que entrar en ayunos largos, a veces hay que entrar en ayunos profundos, donde el cuerpo se sienta al ayuno, hermano, en ayunos sostenidos en muchas oportunidades. Y entrar en tiempos de oración muy largos, muy profundos, de arrepentimiento, de preguntar a Dios cómo estoy, para que no seamos engañados, porque el espíritu de la mente del hombre engaña a muchas personas, engaña a muchos. Dice, Amén. Salmo 139 y verso 23 y 24, otra vez allí pues David dice, examíname Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Qué quiere decir? Le está pidiendo que me examine, que lo examine. Debemos de pedirle al Señor, examíname, escudríñame hasta lo más profundo y conoce mi corazón. Ya Dios lo conoce, ya Dios lo sabe, pero hace entender que se lo haga conocer a él, a David, a mí. Pruébame, o sea que debo ser probado para ver si de verdad estoy. Por eso que Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Pero no hay forma de examinarse sino con el Espíritu del Señor. Muchas veces no hay forma de examinarse si no es en ayunos profundos, fuertes, que a veces nunca hemos hecho. Muchas veces no hay forma de porque cuando hemos llegado a esos niveles de ayuno, es que entonces el Señor nos revela cosas, wow, que entonces nos muestra, mira, hacías esto y esto no me agradaba, no te dabas cuenta, ¿verdad? Ahora te diste cuenta. Eso lo dijo Asaf en el Salmo 73. Cuando dice que él era como una bestia delante de ti. Digo así. Y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, entrando en el secreto, entrando en ese nivel espiritual, comprendió, entendió, le fueron abiertos los ojos. ¿Entiende? Entonces dice, pruébame
O sea, que debo ser probado para ver si de verdad mis obras son correctas delante de Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve, mira si hay en mí camino de perversidad. Amén. Y si lo hay, dímelo. Y guíame en el camino eterno. Si lo hay, muéstramelo y dime cómo es lo correcto que debo hacer. Cómo es lo correcto que debo comportarme en esta área, en esta otra, en esta otra, en esta otra, en esta otra. Ahí entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Responde a esa oración. Se manifiesta, concede esa petición y le muestra, pero hay que entrar en el Espíritu, y le muestra, y es que se cumple la palabra de Romanos 8:16. El Espíritu entonces te da testimonio. Amén. Porque entraste en el Espíritu, viviste en el Espíritu, te humillaste, ¿verdad? Y preguntaste al Espíritu sobre tu condición, ahí te testifica. De lo contrario, es el espíritu de la mente del hombre el que le testifica. Eso tiene confundidos y, como dice Isaías 66:5, confundidos a multitudes, confundidos a muchos, que piensan que Dios está bien con él y Dios lo que está airado. Porque también en Isaías capítulo 66, mire, también en Isaías capítulo 66 encontramos a un pueblo que de continuo provocaba a Dios a ira, cuando dice Isaías capítulo 66 y verso, cuando dice estos son humo en mi furor, que me provocan de continuo. Estos son humo en mi furor, que de continuo, ahora ayúdame a buscar este texto. Estos son humo en mi furor, que me provocan de continuo a ira. O sea, aquí vemos a un pueblo que estaba, aquí vemos a un pueblo que estaba pensando que Dios estaba bien con ellos y que Dios estaba contento con ellos. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque en el caso, ¿cuál es el texto base que tenemos? Job capítulo 12, verso 6. Prosperan las tiendas de los ladrones y viven seguros, no les pasa nada. Y Dios ha puesto en sus manos todo cuanto quiere, todo cuanto tienen. ¿Qué piensan ellos? Pues que no hay nada malo, que no hay un juicio, que nadie les va a juzgar, que incluso Dios está con ellos porque oraron a Dios y creen que Dios le oyó. Pero no fue que Dios le oyó. Esto ya lo explicamos ya hace un rato atrás. 65:5. Bueno, eso ya lo escuchamos un rato atrás. ¿Se entiende? Entonces, piensa que está el Señor contento y el Señor no está contento. El Señor lo que está es airado. Pero tiene amor, ama a esa persona, pero al mismo tiempo está airado contra esa persona. Y hermano, yo he escuchado unos disparates bien terribles. Iglesias, predicadores diciendo, no se preocupe, Dios no está airado ni enojado contra usted. La Biblia dice que está airado todos los días contra el pecado. Amén. Así dice la palabra del Señor. Lo que dice el hombre, eso es otra cosa. Y eso le va a tener que dar cuenta a Dios por haber dicho semejante disparate. Porque ha dicho así. Isaías 65, verso 5 dice. Isaías 65, verso 5. Bueno, voy a ir un poquito más atrás. Pueblo, Isaías 65, voy a ir desde el verso 3. Pueblo que en mi rostro, ¿qué quiere decir? En la cara del Señor, ¿qué quiere decir? Allí en el templo, allí en la comunión con los hermanos, allí en el templo, en mi rostro, dice. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. Por eso se da cuenta como en el Job 12:6 dice, y los que provocan a Dios viven seguros. O sea, provocan la ira de Dios, provocan los juicios sobre la tierra, provocan con sus obras, ¿se entiende? Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en muertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ahora vamos, porque lo que hacían quebrantaban la ley. Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. O sea, allí en los cementerios, haciendo trabajos al diablo y diciendo que son cristianos. Hay muchos brujos dentro de los predicadores famosos que hay hoy en día, que muchos lo siguen como sana doctrina incluso. Muchos son brujos y que están en los cementerios haciendo
no lo sabía, preguntémosle al Señor, pregúntele al Señor. Todavía no me manda el Señor a declarar nombre, pero es bien terrible cuando la gente oye esto y dice, ah, no, tú eres un falso, tú eres un esto. Y hay que tener mucho cuidado, hay que vivir en el secreto del Señor. Dice que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, claro, porque quebrantaban la ley en el momento, en el tiempo en que el Señor prohibió comer carne de cerdo. Sabemos que hoy en día el Señor ha limpiado estos alimentos, ¿verdad? Aunque no es sano, pero no por cuestión de ley. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Qué dicen? Le dicen a Dios, estate en tu lugar. Esos son los que dicen. No, pues no necesitamos nosotros de revelación, no necesitamos nosotros de que manifestaciones, tenemos tu palabra que es suficiente. Como los que se sientan a estudiar, le dicen al Espíritu Santo, por favor apártate, nosotros podemos aquí entender esto y estudiar por nosotros mismos. Y tú le dices, que dicen eso, y dices, que yo le he dicho al Señor. Sí, se lo dice en espíritu, pero no te das cuenta. Se lo dice en espíritu, pero no te das cuenta. ¿Entiendes? Entonces, dice, ¿dónde estaba? Isaías 65 y verso 5. Estaba en el verso 5. Dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. O sea, yo no entro a YouTube, como el Señor nos puso un ejemplo de alguien en una oportunidad, hermano. Yo no entro a YouTube porque allí me contamino, y sin embargo el Señor allí te quiere llevar y decir, ve tal mensaje. Pero tú dices que no porque tú eres más santo que el Señor. ¿Me entiendes? No, yo no paso allí porque allí me contamino, pero sin embargo el Señor te quiere guiar y te quiere llevar a unos pasos que tú no entiendes ni conoces, para hacer una obra, para hacer una santificación en ti, para hacer un trabajo en ti, sino que tú lo haces a tu forma, lo hacemos a nuestra forma, y entonces es lo que le está diciendo allí el hombre al Señor, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. ¿Se entiende, hermano? No, yo no tomo ahí. Y sin embargo el Señor, en ese vaso o en ese de eso, y sin embargo el Señor te quiere llevar a hacer cosas, porque es lo que son dirigidos por el Espíritu del Señor. Eso hay que entenderlo, hermano. No por nuestra planificación, no por nuestros planes. Entonces dice, estos son humo en mi furor, encienden el fuego del Señor. Humo hacen que salga de allí del trono del Señor. Son humo en mi furor, porque ellos encienden el fuego. Fuego que arde todo el día. ¿De quién está hablando el Señor? Del pueblo. ¿De quién está hablando el Señor? Del pueblo. Por eso es que hay que preguntarle, como decía David, esta es la garantía que nosotros tenemos, hermano. La garantía que nosotros tenemos, ¿verdad? Es que nos humillemos, es que llevemos prisionero, cautivo todo pensamiento al Señor, y es que vayamos a la intimidad, al secreto del Señor, a preguntar acerca de nosotros mismos. Y hasta que no tengamos respuesta, no estemos tranquilos. Porque cuando estás muy tranquilo, pasa lo del Salmo 50. Tú pensabas que yo era como tú, y tú pensabas que yo te aplaudía tus obras. Sin embargo, te reprenderé y las pongo delante de ti hoy. Dice, ¿entiendes? Como le pasó aquí, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera, ellos serán confundidos. Y como les pasó allí en Mateo 7:21, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero pensó el hombre que sí conocía al Señor y que Dios lo conocía, que Dios lo amaba y que Dios de verdad estaba con él. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Cuando nosotros vivimos en el secreto, y hay que preguntarle al Señor cómo es vivir en su secreto del Señor. No es a su forma de usted, no es a mi forma mía. En una oportunidad, mi esposa y yo pensábamos que estábamos en un nivel bueno, medio, normal, aceptable, de oración y de búsqueda del Señor. Y el Señor le dio un sueño a una hermana, un sueño bien profundo, difícil para entender, raro, bien profundo. Y yo dije, no debe ser del Señor, eso no ha de ser del Señor. Y entonces mi esposa entró en ayuno sostenido, seco, sin nada.
y en un tiempo, creo que pues de 3 días, pero aunque el Señor nos ha llevado a niveles más profundos, pero eso fue en ese momento, hasta que el Señor se manifestó, se le reveló y él dijo, el sueño sí es mío, y la interpretación del sueño es esta, es así, 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 así. Mire, si el Espíritu del Señor no nos dice la interpretación, por ningún lado podíamos entenderlo, por ningún lado, solo la inteligencia del Señor, hermano, puede hacer entender eso. Y quedamos boquiabiertos. Y el Señor dijo, el sueño lo hubiera podido entender, pero como no están en mi secreto, por eso no lo entendieron. Y de ahí para allá, el Señor me puso a preguntarle, porque entonces me preocupé y dije, ¿cómo? Y sabía que no estaba en el secreto bien del Señor, pero pensaba que estaba en un nivel más o menos aceptable de oración, de búsqueda del Señor. Y el Señor me puso a preguntarle, enséñame, Señor, ¿cómo es estar en tu secreto? Dime cómo es, dime con detalles, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nivel de ayuno? ¿Qué nivel de oración? ¿Qué acciones? No solo ayuno, oración. ¿Qué hay que hacer? Enséñame con detalle. Hay que preguntarle. Ahí tú tienes garantía de vida. Porque ahí el Señor va a ser fiel a responder. ¿Sabes por qué? Porque eso es para nuestra salvación. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que realmente el Señor está testificándome de mi condición delante de Él. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Ahora, pues si usted sabe que ha pecado, ya usted sabe que está mal, y lo está escondiendo, pues sabe que está mal. ¿Sí me entiende? Aunque con el Señor, usted sabe que está mal. Eso no hace falta ni siquiera que venga a testificar, usted lo sabe. Y multitudes lo tienen escondido. Multitudes, líderes allí, en multitudes de iglesias y demás, y conocidos y demás. ¿Entiende? Entonces esa es nuestra garantía. Cuando nosotros tenemos ese secreto, hermanos, estamos firmes, estamos seguros. El Señor es nuestra seguridad, porque el Espíritu del Señor nos está testificando que está con nosotros. No es mi estudio, no es mi propia mente, no es mi propio entendimiento. No, Él se manifiesta. Él se manifiesta y me dice, por cuanto me has buscado, has hecho esto, has hecho esto. Y hay que preguntarle al Señor. El Señor me puso a preguntarle así, ¿cómo es estar en tu secreto? Y mire que si hubiéramos estado en el secreto, hubiéramos entendido el sueño. Eso lo dijo el Señor. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que no se entienden y no se conocen incluso de sí mismos por no estar en el secreto del Señor. Por no estar en el secreto. ¿Se da cuenta? Que si uno estuviera en ese secreto, ¿dónde lo dice la Biblia? En el libro de Jeremías, ayúdame amor, por favor, cuando el Señor les dice, pero si estos profetas, pero si estos profetas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho conocer mi palabra. No, de Jeremías. Pero si estos profetas hubieran estado en mis secreto, habrían hecho conocer mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto lo dice el Señor a Jeremías cuando Dios le está testificando a Jeremías de las obras de los falsos profetas. Entonces Dios está diciendo, yo no los envié a ellos. Jeremías 23, 21. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos iban, ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron y decían que yo les dije. Ahora, el verso 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ahí que está la garantía, hermano, que el Señor de verdad le ha manifestado a usted cómo está usted. ¿Se entiende? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Si hubieran estado en mi secreto y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. Amén. En una oportunidad también una hermana allí, el Señor no, le puso a mi esposa a darle una palabra. De hacía tiempo se la había dado. Pero mi esposa había demorado en darle la palabra hasta que el Espíritu le inquietó mucho a darle esa palabra. Después que se la dio ya quedó como libre de ese peso que tenía. Bueno, cuando le da la palabra, la hermana dice, bueno, hermana, está bien, pero hay que escudriñar los espíritus, ¿verdad? Para saber por qué. Como dice allí, pues, que
en 1 de Juan cuando dice que escudriñamos los espíritus y son de Dios. 4. Pero allí el Señor, y también otra vez en esa oportunidad, vino y me mostró la profundidad, la revelación del asunto. Y me mostró el Señor. Solo se pueden escudriñar los espíritus si tú estás en el espíritu. Amén. De lo contrario, no lo puedes escudriñar. No puedes conocer cuándo es el Espíritu de Dios que está hablando o cuándo es el espíritu de error, cuándo es el espíritu de la mente del hombre. Solo estando en el espíritu. Y la hermana dice, no hermana, hay que ver, bueno, está bien, pero hay que escudriñar los espíritus. Y allí mismo el Señor me reveló el asunto. Allí mismo, allí, al instante. Solo se puede escudriñar los espíritus si tú estás en el espíritu. Hay que preguntarle al Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo es estar en el espíritu? Muéstrame lo que tengo que hacer. Y a lo mejor el Señor coge y te dice, bueno, enciérrate 10 días conmigo, no salga, no vea a nadie, ora, lee la Biblia, allí me voy a manifestar, allí te voy a enseñar las cosas. Pues solo por ponerle un ejemplo, ¿me entiendes? Ni coma. Solo por ponerle un ejemplo. Y el Señor ahí se manifestó solamente estando en el Espíritu. Esa es la garantía que tenemos. De que, mire, si tenemos ropa o no tenemos ropa, nosotros sabemos que somos de Dios si vivimos en el Espíritu porque tenemos esa intimidad con el Señor. Esto tiene la seguridad. No hay nada como eso, hermano. Nada como eso. Por eso no confía en salud, ni en ropa que tenga, ni en familia. No confía en nada de lo que tenga, de que esté bien delante del Señor. No debemos de confiar. La garantía es ese secreto del Señor. Es ese secreto, esa es la garantía. Y el secreto no es a mi forma como yo lo entiendo, porque a lo mejor el nivel que tengo, pues no llega ni a veces ni a un cuarto, a como Dios me demanda para estar en su secreto. Fíjense cómo es, por ponérselo bajito. Menos de un cuarto, quizás se lo puedo poner mucho más bajo, pero por ponerlo bajito nada más. Esa es la garantía, esa es la seguridad. Porque si fuera por bienes, si fuera por bendiciones, entonces el rico Lázaro estaría en el infierno y el rico en el cielo. Amén, así es. Pero no es así, es al revés. Fíjense cómo es que el asunto. ¿Se da cuenta? Entonces por eso que, y volvemos al punto, por allí termina. Y volvemos al punto inicial, donde dice en Job, capítulo 12 y verso 6. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, no les pasa nada, en cuyas manos Él ha puesto todo cuanto tiene. ¿Ya sabe por qué? Por el engaño de su mente y por la misericordia que Dios les está teniendo. Ya vimos la profundidad del asunto. Y ahora, esto es lo mismo que se manifiesta en el Salmo 10, cuando dice acerca del malo, en el capítulo 10 del libro de los Salmos, el verso 5. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, los juicios de Dios los tiene muy lejos de su vista. Él no cree que le va a abrir el juicio. No cree que le pasa nada. Como no le ha pasado nada, cree que no le va a pasar nada. Y que va a morir, nada va a pasar. Y que incluso agrada a Dios. A todos sus adversarios desprecia, o sea, menosprecia a los demonios que lo tienen engañado. Dice en su corazón, no seré movido jamás, estoy seguro, se siente seguro. Nunca me alcanzará el infortunio. Dice. Pero llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Ahora, nunca me alcanzará el infortunio, dice. Seguro estoy, nunca seré movido. Bueno, por eso es que dice que las tiendas de los ladrones, las tiendas de los ladrones prosperan y que aunque ellos provocan a Dios, viven seguros. No es que Dios le da seguridad y le envía ángeles, los ángeles más fuertes de protección. No. Es la seguridad que ellos sienten en sí mismos. ¿Se entiende? Porque no les ha pasado nada. Ahí está el asunto. Por eso no debemos confundirnos. Pero cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos, porque cuando el Señor le dice a Jeremías, o nos dice a nosotros, perdón hermano, por medio del profeta Jeremías, cuando el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre, nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos que somos hombres y mujeres, me refiero a ambos sexos. ¿Entiende? Y entonces, si dice maldito el varón que confía en el hombre, debo mirarme a mí mismo.
que confío en mí mismo. Esa es la seguridad. No confiar en nuestra propia prudencia, como dice el libro de Proverbios. No confiar en mí mismo, en que mis obras son justas, en que mis obras son buenas. No confiar en mí mismo, en que creo que agrado a Dios. Y ir allí a la presencia, al secreto del Señor, a decir, dime cómo estoy delante de ti. Yo creo una cosa, pero dime tú. Yo creo, y aún dime cómo, si no me hablas ahora por mi condición, pues muéstrame cómo entrar en tu secreto. Allí usted tiene seguridad, garantía, vida. Allí, hermano, sé inteligente. Debemos ser inteligentes, seamos inteligentes. Allí hay vida, allí hay garantía de salvación. Allí se cumplirá la palabra de Romanos 8:16. El Espíritu te testificará, me testificará de cómo estás. Y cuando Él testifique mis cosas malas, cuando Él testifique mis cosas malas, entonces voy ahí entonces a entender y él va a trabajar en mí. Vamos a hacer un trabajo, ¿verdad? Para arreglar eso malo que está. Para que no nos pase como la iglesia de la Odisea, que dijo, ay, yo no tengo nada malo, yo no tengo necesidad de nada, yo todo lo sé. Yo no tengo necesidad de, yo sé cómo estoy bien con el Señor. Pero sin embargo el Señor dijo de ella, es ciega, es pobre, es desventurada, es desnuda, está mal, su nombre ni en el libro de la vida aparece. ¿Se entiende? Y la sorpresa es que se iba a llevar al final. Entonces mire, Dios le tuvo que testificar a las iglesias para que ella supiera la condición que tenía. Porque si, ¿y cómo es que allí entonces ellas no sabían que estaban engañadas acerca de la condición que ella tenía? Y cuando Juan le lleva el mensaje a los ángeles, a los pastores, me imagino que dijeron, wow, no sabíamos esto. Imagínense lo que le dice a Sardi. Imagínense nada más una reprensión bien corta pero terrible. Tienes nombre de que vive y estás muerta. ¿Cómo dirían? ¿Te das cuenta cómo Dios nos quiere que mostrar nuestra condición? Porque, o sea, para que podamos saber realmente cuál es nuestra condición, o cómo nosotros tenemos necesidad de que Dios nos muestre nuestra condición. Mejor dicho, no es que Él está obligado, eso no fue lo que quise decir, sino que nosotros tenemos necesidad de que Dios nos muestre nuestra condición para saber cómo estamos. Porque no podemos por nosotros mismos, porque sería el espíritu de nuestra mente, pero es el espíritu del Señor el que está en el espíritu para poder entender esto. Amén, hermano. Amén. Bendito sea Dios para siempre, que nos ayuda, nos bendice, nos muestra todas las cosas para que no caigamos en el error o salgamos del error si estamos. Amén. Así que la paz de Cristo sea en nuestra vida. Amén. Alabamos al Cordero Santo de gloria, que vive y reina para siempre. Amor. Alabamos al Cordero Santo de gloria, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Amén. Amén.